Capítulo 2. Vuestra psique está despierta cuando sueña. Os habéis hipnotizado a vosotros mismos, de modo que os parece que hay grandes divisiones entre vuestra experiencia de sueño y la de vigilia. Pero todos vosotros dormís por la noche y tenéis unas experiencias que olvidáis, solo porque os han dicho que no las podéis recordar. Muchas de las otras dimensiones de vuestra propia realidad se muestran, sin embargo, claramente cuando estáis durmiendo. Cuando dormís, os olvidáis de todas las definiciones que habéis colocado sobre vosotros mismos y sobre vuestra propia existencia mediante el entrenamiento. En el sueño, usáis las imágenes y los lenguajes en su forma más pura. En el estado de sueño, las imágenes y los lenguajes están unidos entre sí de una manera que solo os parece extraña porque os habéis olvidado de su gran alianza. Inicialmente, el lenguaje estaba destinado a expresar y a liberar, no a definir y limitar. Así que cuando soñáis, las imágenes y el lenguaje suelen mezclarse de modo que palabras e imágenes se vuelven expresiones unas de otras, entre sí, y se colman mutuamente. Las conexiones internas que hay entre ambos ámbitos se emplean de forma práctica. Cuando os despertáis, tratáis de comprimir el lenguaje de la psique en términos de definiciones. Imagináis que el lenguaje y las imágenes son cosas diferentes, así que tratáis de reunirlas. En los sueños, sin embargo, usáis el auténtico y antiguo lenguaje de vuestro ser. Vuestra psique que sueña parece estar soñando solo porque no reconocéis ese estado particular de discernimiento como vuestro. La psique soñadora está en realidad tan despierta como vosotros en vuestra vida normal de vigilia. La organización de la vigilia es, sin embargo, diferente. Entráis en el sueño desde un ángulo diferente, por así decirlo. La cualidad descentrada que se percibe en la actividad de los sueños, los diferentes puntos de vista, las alteraciones en la perspectiva, todo puede sumarse para daros una imagen caótica cuando el estado de sueño se contempla desde el de vigilia. Siglos atrás, hablando en vuestros términos, las palabras y las imágenes tenían una relación más estrecha que ahora está algo empañada, y esta relación más antigua aparece en el tejido de los sueños. Emplearemos aquí el inglés como ejemplo. La magnífica naturaleza descriptiva de los nombres, por ejemplo, os puede dar una indicación de la unidad que conforman la imagen y la palabra, según aparecen en vuestros sueños. Una vez, un hombre que era sastre fue llamado Taylor. Un hombre que era un ladrón fue llamado Robert. Si erais el hijo de un hombre que ya tiene nombre, entonces vuestra cualidad de ser hijo fue simplemente añadida al nombre, de modo que os llamáis Robertson. Cada lector puede pensar en muchos ejemplos así. Ahora bien, los nombres no son tan descriptivos. Puede, sin embargo, que tengáis un sueño en el que veis la tienda de un sastre. El sastre podría estar danzando, o muriéndose o casándose. Y más tarde, en la vida de vigilia, puede que descubráis que un amigo vuestro, llamado Mr. Taylor, hace una fiesta, o se muere, o se casa, sea cual sea el caso. Pero podríais no conectar nunca el sueño con el último evento, porque no entendisteis la manera en que las imágenes y las palabras pueden ser reunidas en vuestros sueños. Vuestra vida de vigilia es el resultado del más preciso tipo de organización, sostenida de forma competente y con una sorprendente claridad. Mientras que cada persona ve esa realidad desde un enfoque ligeramente diferente, aún así, tiene lugar dentro de ciertos rangos o frecuencias. Os focalizáis en ella, claramente casi del mismo modo en que ajustáis la imagen de vuestro televisor, solo que en el caso de vuestra vida no solo los sonidos y las imágenes están sincronizados, sino también unos fenómenos de una complejidad mucho mayor. Siguiendo esta analogía, todo el mundo ve una imagen ligeramente diferente de la realidad, y sigue su propia programación, pero todos los aparatos son el mismo. Sin embargo, cuando soñáis, estáis experimentando hasta cierto punto la realidad desde un aparato completamente diferente. Ahora bien, cuando tratáis de ajustar vuestro aparato de los sueños de la misma manera en que lo hacéis con el de vigilia, acabáis con imágenes desenfocadas y ruido de interferencias. El propio aparato es, sin embargo, tan efectivo como el que usáis cuando estáis despiertos, y tiene un alcance mucho mayor. Puede proporcionar muchos programas. Cuando miráis vuestra programación normal en la televisión, quizá el sábado por la tarde veis el programa que sea, como observadores. Permitidme poner un ejemplo. Rupert y Joseph
ven a menudo la reposición de la vieja Star Trek mientras hacen su merienda cena. Se sientan confortablemente en el sofá del salón, con la cena en la mesita, rodeados por toda esa querida y casera parafernalia que es lo familiar para vuestra sociedad. Mientras se sientan así de cómodamente repantingados, observan unos dramas en los que explotan planetas, e inteligencias extraplanetarias se levantan para retar o para ayudar al valeroso capitán de la buena nave Enterprise y al intrépido Spock, pero nada de esto amenaza a nuestros amigos. Rupert y Joseph se beben el café y se toman el postre y ya está. Ahora bien, vuestra realidad normal de vigilia puede ser comparada a un tipo de drama televisivo en el que participáis directamente en todos los dramas que se presentan. De entrada, los creáis. Formáis vuestras aventuras privadas y conjuntas y las plasmáis en experiencias utilizando vuestro aparato físico, el cuerpo, de una forma particular, sintonizado con una zona amplia de programación en la cual, sin embargo, hay muchas emisoras diferentes. En vuestros términos, estas emisoras cobran vida. Vosotros sois el drama que experimentáis y todas vuestras actividades parecen girar en torno a vosotros. Vosotros sois también el perceptor. En el estado de sueño, es como si tuvierais incluso otro aparato de televisión, otro más, diferente, que sin embargo está conectado al vuestro. Usándolo podéis percibir eventos no solo desde vuestro propio punto de vista, sino desde otros enfoques. Usando ese aparato podéis saltar de emisora en emisora, por así decirlo, y no simplemente percibiendo, sino experimentando lo que está sucediendo en otros lugares y tiempos. Los eventos están por tanto organizados de una manera diferente. No solo podéis experimentar los dramas en los que estáis íntimamente implicados, como en la vida de vigilia, sino que vuestro rango de actividades se ve multiplicado, de modo que podéis ver eventos de fuera de vuestro contexto usual. Cuando estáis tratando con la realidad normal de vigilia, operáis en un solo nivel de los muchos que son innatos para vuestra psique. Cuando estáis soñando, desde vuestro punto de vista, estáis entrando en otros niveles de la realidad que son igual de nativos para vuestra psique, aunque usualmente todavía los estaréis experimentando mediante vuestra actual emisora de vigilia. Los sueños que recordáis están pues coloreados o se ven alterados e incluso censurados hasta cierto punto. No hay ninguna necesidad inherente, ni psicológica ni biológica, de que eso ocurra. Sin embargo, vuestras ideas y creencias sobre la naturaleza de la realidad y sobre la cordura han dado lugar a ese cisma. Vamos a regresar a nuestros amigos, Rupert y Joseph, que ven Star Trek así como cada uno de vosotros ve su programa favorito. Rupert y Joseph saben que Star Trek no es real. Los planetas pueden explotar en la pantalla de la televisión y a Rupert no se le derramará ni una gota de café. El acogedor salón está completamente a salvo de las catástrofes imaginarias que están teniendo lugar a solo unos pocos centímetros del sofá. Pero de cierto modo, el programa refleja ciertas creencias de vuestra sociedad en general, y así es como una especie de sueño de vigilia especializado de masas real, pese a lo irreal. Por un momento, no obstante, vamos a cambiar de programa para asistir a vuestro querido show de policías y ladrones. Resulta que a una mujer le disparan en la calle, abajo. Ahora este drama se vuelve más real, más inmediatamente posible, menos confortable. Así que viendo tal programa, podríais sentiros ligeramente amenazados, aunque todavía en gran medida estaríais despreocupados. Alguno de mis amigos puede que no vean ninguno de esos programas en absoluto, y en cambio asisten a toda una serie de sustanciosas epopeyas o dramas religiosos. Un predicador podría estar ahí subido, con su cara de ángel, su mirada seria, ensalzando los méritos de la bondad y condenando las legiones del demonio, y para algunos de mis lectores ese demonio, invisible, que nunca aparece, les puede parecer no obstante muy real. Formáis, por tanto, ciertos enfoques. Ignoraréis despreocupadamente ciertos peligros televisados, considerándolos como buenas y simples aventuras, mientras que otros os pueden tocar el corazón al ser demasiado reales. Así pues, en vuestras experiencias de vigilia y de sueño, haréis el mismo tipo de distinciones. Os veréis conmovidos o no por los eventos de sueño o de vigilia, de acuerdo a la relevancia o significancia que les deis. Si no os gusta un programa de televisión, podéis cambiar a otro con un mero giro de muñeca.
Si no os gusta vuestra propia experiencia física, también podéis cambiar a otra emisora más beneficiosa, pero solo si reconocéis el hecho de que vosotros sois el productor. En el estado de sueño, mucha gente ha aprendido a salir de un mal sueño despertando o alterando el enfoque de la consciencia. Rupert y Joseph no se sienten amenazados, insisto, por Star Trek. El programa no les hace sentir menos a salvo. Sin embargo, cuando estáis en medio de una experiencia física aterradora o atrapados en las agonías de una pesadilla, entonces deseáis saber cómo cambiar de emisora. A menudo os soléis ver arrastrados por un drama televisivo de modo que por un momento os olvidáis de que no es real, y en vuestra concentración en él, pasáis momentáneamente por alto la realidad más amplia que hay en torno a vosotros. Algunas veces estáis deliciosamente aterrados por un programa de miedo, por ejemplo. Podéis sentiros compelidos a ver cómo va a acabar, y sentiros incapaces de ir a la cama hasta que la horrible situación no se haya resuelto. Todo el tiempo sabéis que la salvación está cerca. Siempre podéis cambiar de programa. Si alguien está viendo un sangriento programa especial de medianoche y de repente grita, llora o salta del asiento, esto parece algo cómico, pues la acción no es la apropiada para la situación real, sino que está haciendo una especie de pseudodrama. Ese grito y ese lloro no tendrán absolutamente ningún efecto sobre los actores del programa, ni alterarán el drama ni un ápice. La acción apropiada sería apagar la emisora. En este caso, el perceptor aterrorizado sabe muy bien que los terribles sucesos de la pantalla no explotarán de repente en el salón. Cuando os atrapan unos sucesos físicos aterradores, sin embargo, es igualmente tonto gritar, berrear o dar zapatazos, pues ahí no es donde está la acción. Insisto, solo tenéis que cambiar de emisora. Pero soléis estar tan cautivados por vuestra situación vital que no comprendéis lo inapropiada que es vuestra respuesta. En este caso, vosotros mismos sois el programador, y la auténtica acción no está donde parece estar en los eventos externos, sino más bien en la psique, donde estáis escribiendo y representando el drama. En el estado de sueño, estáis escribiendo y representando muchos de tales dramas. Usando de nuevo una analogía, el cerebro es muy capaz de operar en innumerables frecuencias, y cada una le presenta al individuo su propia imagen de la realidad. Cada una se aprovecha de los sentidos físicos de cierta manera, organizando los datos disponibles a su propia manera especializada, y cada una trata de cierta manera de una forma diferente con el propio cuerpo y con los contenidos de la mente. Hablando en general, solo usáis una frecuencia en la vida de vigilia. Por tanto, parece que no hay ninguna otra realidad que no sea aquella que admitís, y parece que no existen unos datos más amplios que aquellos con los que normalmente estáis familiarizados. Los eventos parecen que os suceden a vosotros. Suele parecer que no tenéis más control sobre el drama de vuestra propia vida que lo tenéis sobre el desenlace de un programa de televisión. Algunas veces, sin embargo, vuestros propios sueños o inspiraciones os sobresaltan cuando os dan una información que normalmente no está disponible en el orden admitido de los acontecimientos. Se vuelve muy difícil explicar tales ocasiones a la luz de los argumentos y escenas que contiene vuestra programación mental usual. Estáis tan condicionados que incluso cuando dormís, tratáis de controlar vuestras experiencias y de interpretar los eventos del sueño de acuerdo a la frecuencia habitual que habéis aprendido a aceptar como el único criterio para lo real. Muy literalmente, sin embargo, cuando estáis soñando, estáis sintonizando con unas frecuencias diferentes, y vuestro cuerpo responde a ellas biológicamente en muchos niveles. Y de hecho, el cuerpo está de forma natural bien equipado para manejar la proyección de la consciencia o el viaje fuera del cuerpo, como lo queráis llamar. Vuestra constitución biológica contiene mecanismos que permiten que una cierta parte de vuestra consciencia deje vuestro cuerpo y regrese. Estos mecanismos forman asimismo parte de la naturaleza de los animales. El cuerpo está equipado para percibir muchos otros tipos de experiencias que no son las oficialmente reconocidas como innatas en la experiencia humana. En un grado u otro, entonces, aprendéis a vigilar constantemente vuestro comportamiento para que se ajuste a los criterios establecidos que conforman la experiencia cuerda o racional. Sois criaturas sociales,
como los animales. A pesar de muchas de vuestras erróneas y queridas creencias, vuestras naciones existen gracias a la cooperación, y no a la competición como ocurre con todos los agrupamientos sociales. Ser excluido, el ostracismo, no es cosa de risa. El confort del discurrir social representa uno de los grandes componentes básicos para las familias y las civilizaciones. Los criterios establecidos para la realidad operan por tanto como marcos organizadores, psíquicos y físicos. Sin embargo, dentro de esos marcos hay una flexibilidad aún mayor que la que se admite. Todavía tratáis de llevaros vuestras propias versiones culturales de la realidad hacia el estado de sueño, por ejemplo, pero la herencia natural del cuerpo y de la mente se escapa de tal represión, y a pesar de vosotros mismos en vuestros sueños, entráis en contacto con una imagen más amplia de la realidad y que no puede quedar relegada. No hay nada inherente al estado de vigilia que le obligue a ser algo tan limitado. Las fronteras son las que vosotros ponéis. El cuerpo se sana de forma natural a sí mismo, por ejemplo, aunque muchos creen que estas son palabras huecas, y así, la mayoría cree y experimenta una imagen muy diferente, en la que el cuerpo debe ser protegido a toda costa de su inclinación natural por la enfermedad y la mala salud. Los virus deben ser mantenidos a raya, como si no tuvierais protección frente a ellos. La sanación natural, que a menudo tiene lugar en el estado de sueño, se deshace en el estado de vigilia, en el que cualquier sanación así se considera como milagrosa y contraria a las reglas. Pero en vuestros sueños soléis entender muy correctamente las razones de vuestras dificultades físicas y emprendéis una terapia de la que podríais sacar provecho de forma consciente. Sin embargo, luego, despiertos, os olvidáis o bien no confiáis en lo que recordáis. En ocasiones, ocurren evidentes sanaciones físicas en el estado de sueño, a pesar de que cuando estáis despiertos, podéis pensar que sois gente intelectual y sabia, mientras que en vuestros sueños os tenéis por seres ignorantes y medio locos. Si en el estado de vigilia fuerais así de tontos, tendríais una salud mucho mejor. En tales sueños os sintonizáis con otras frecuencias que, de hecho, están más cerca de vuestra integridad biológica, y no hay razón alguna por la que no podáis hacer eso mismo también en el estado de vigilia. Cuando ocurren esos aparentes milagros, es porque habéis trascendido vuestras creencias usuales oficiales sobre el cuerpo y su bienestar o malestar, y así, permitís que la naturaleza siga su curso. A menudo en el estado de sueño os despertáis realmente, y agarráis con las dos manos, por así decirlo, vuestra cualidad espiritual y vuestra cualidad como criaturas. Y entendéis que cada una de ellas tiene una realidad mucho más amplia que la que habéis llegado a suponer. Sin embargo, lo que más a menudo sucede en cambio es que solamente tenéis unos atisbos borrosos y unas seductoras visiones de una experiencia de tipo más amplio. Para volver las cosas más confusas, puede que automáticamente tratéis de interpretar los sucesos de los sueños según vuestra imagen normal de la realidad, y cambiéis de canal, por así decirlo, al despertar. Supongamos que encendéis vuestro televisor para ver un cierto programa, y os encontráis que debido a cierta disfunción en el aparato, ha habido unas filtraciones masivas, de modo que veis varios programas mezclados que aparecen a la vez, y aparentemente sin ton ni son. Se percibe claramente que no se está tratando nada concreto. Algunos de los personajes podrían resultar familiares y otros no. Un hombre vestido de astronauta podría estar montado a caballo, al galope, tras unos indios, mientras que por otro lado el jefe indio pilota una aeronave. Si todo esto fuera transferido al programa que esperabais ver, ciertamente pensaríais que no tiene ningún sentido. Cada personaje, sin embargo, o cada parte de una escena, estaría representando, de forma fragmentada, otro programa muy válido, o realidad. En el estado de sueño sois por tanto a veces conscientes de demasiadas emisoras. Y si tratáis de que encajen en vuestra imagen admitida de la realidad, podrían parecer caóticas. Hay maneras de hacer que la imagen se enfoque. Hay maneras de sintonizarse con esas otras frecuencias tan naturales, de modo que os presenten una visión más amplia, tanto del mundo tal como lo definís ahora, como de sus aspectos más amplios. La psique no está encerrada dentro de un marco que sería demasiado frágil como para poder expresarla. Solo vuestras creencias sobre la psique y sobre el cuerpo limitan vuestra experiencia hasta el grado actual de limitación. Seth Jane se inclinó hacia adelante, susurrando y sonriendo, como si hiciera una broma.
En sueños sois tan tontos que creéis que se da un intercambio entre los muertos y los vivos. Sois tan irracionales como para llegar a imaginar que a veces habláis con los familiares que han muerto. Sois tan poco realistas que os parece que visitáis casas antiguas, ya hace mucho tiempo demolidas, o que viajáis a unas exóticas ciudades extranjeras que en realidad nunca habéis visitado. En sueños estáis tan locos que no os sentís a vosotros mismos encerrados en un armario de tiempo y espacio, sino que, en cambio, os sentís como si toda la infinitud estuviera tan solo esperando a vuestra señal. Si fuerais tan cultos y hábiles cuando estáis despiertos, dejaríais sin trabajo a todas las religiones y ciencias, pues entenderíais la realidad más amplia de vuestra psique. Sabríais dónde se desarrolla la acción. Los físicos tienen sus manos en el pomo de la puerta. Si prestaran más atención a sus sueños, sabrían qué cuestiones plantear. La psique es una gestal de energía consciente, en la cual reside vuestra propia identidad, inmaculada, pero siempre cambiante a medida que lleváis vuestros potenciales a su cumplimiento. Vuestros parientes muertos sobreviven. Se os suelen aparecer en el estado de sueño. Sin embargo, normalmente interpretáis sus visitas en los términos de vuestra propia emisora de la realidad. Los veis tal como ellos fueron, confinados a su relación con vosotros, y normalmente no percibís ni recordáis otros aspectos de sus existencias que no tengan sentido en los términos de vuestras propias creencias. Así que a menudo tales sueños son como dramas programados en los que revestís tales visitas con unos decorados familiares. Este mismo tipo de cosa sucede frecuentemente cuando experimentáis extraordinarios destellos de inspiración o cuando percibís otros datos no oficiales. Rápidamente tratáis de dar sentido a ese material en los términos usuales. Una experiencia fuera del cuerpo que os lleve hacia otro nivel de realidad se convierte, por ejemplo, en una visita al cielo, o bien la voz de vuestra propia identidad más amplia, que hasta ahora no habéis reconocido, se vuelve la voz de Dios, o de un hombre del espacio, o de un profeta. Sin embargo, vuestra experiencia de los sueños os da una pauta que os ayudará a entender la naturaleza de vuestra propia psique y la realidad más profunda en la que tiene su ser. Insisto, vuestra psique cuando sueña está despierta. Insisto, vuestra psique cuando sueña está despierta. Trata con un tipo de experiencia que es diferente de aquella con la que estáis físicamente familiarizados, aunque esa experiencia es también una parte de la psique. La vida diaria es el enfoque que toma esa parte de la psique que llamáis yo, pero hay muchos otros de tales enfoques. La psique no es nunca destruida, ni tampoco se verá disminuida esa individualidad única que es la vuestra propia. Las experiencias de la psique abarcan vuestras ideas del tiempo, sin embargo. ¿Os parece obvio que nacéis y morís? En vuestro particular enfoque de consciencia no hay ningún argumento que baste para convenceros de otra cosa, pues por todos lados se os presenta la evidencia física del hecho. Puede que hasta cierto punto creáis en una vida después de la muerte, o bien puede que estéis convencidos, o no, por la teoría general de la reencarnación. Pero ciertamente a la mayoría os une la creencia, aparentemente irrefutable, de que ahora estáis claramente vivos y no muertos. La gente muerta no lee libros. Por otra parte, la gente muerta normalmente tampoco escribe libros, ¿o sí? En cierta extraña manera os estoy diciendo que vuestra vida es meramente la única parte de vuestra existencia de la cual sois actualmente conscientes. En términos más amplios estáis vivos y muertos a la vez, así como yo lo estoy. Mi enfoque, sin embargo, está en un área que no percibís. Insisto, las existencias son como notas que se tocan en ciertas frecuencias. Vosotros estáis sintonizados con una canción terrestre, por seguir con la analogía, pero solo estáis siguiendo vuestra propia melodía, y normalmente no os percatáis de la orquestación más amplia en la que también participáis. Algunas veces, en los sueños, realmente os sintonizáis con una imagen más amplia, pero repito, hay ciertas cosas que parecen ser hechos y frente a lo que se consideran los hechos, os pueden parecer ridículas o caóticas
unas experiencias que en realidad son muy claras. La pasada noche nuestro amigo Joseph tuvo una experiencia de sueño que le dejó intrigado y que no obstante parecía ser algo sumamente distorsionado. Se encontró a sí mismo saludando a un amplio conjunto de personas, creía que eran de la familia, aunque solo reconoció a algunas. Sus padres, que se sabe que están muertos, estaban ahí un hermano y una cuñada, que están vivos, también estaban presentes. El hermano era claramente el mismo de ahora, pero de cierto modo tenía una apariencia distinta con ciertas características de tipo oriental. Todo el sueño fue muy agradable y parecía como una recepción de bienvenida al hogar. Joseph estaba, sin embargo, maravillado por esta mezcla de muertos y vivos. Lo fácil sería pensar que el sueño anticipaba la muerte de Joseph y la de su hermano y su cuñada. Sin embargo, aunque vosotros sigáis vuestras propias secuencias temporales, la psique no está tan limitada. Para ella, vuestra muerte ya ha ocurrido, hablando desde vuestro punto de vista. Pero también es cierto que desde su punto de vista, vuestro nacimiento aún no ha sucedido. Por tanto, tenéis una experiencia más amplia de vuestro marco de tiempo admitido y del marco de vuestra existencia. Ahí podéis encontraros con parientes muertos hace mucho tiempo, o con hijos aún no nacidos. Ahí os podéis encontrar con otras partes de vuestra propia personalidad, que existen simultáneamente a la vuestra. En ese marco, los que son considerados vivos y los considerados como muertos se pueden mezclar libremente. En tales circunstancias, os estáis literalmente volviendo conscientes de otras perspectivas de la existencia. Estáis girando por las esquinas del ser y descubriendo las profundidades multidimensionales de la psique. Los pintores emplean la perspectiva en las superficies planas para tratar de atrapar ahí los sentimientos y la experiencia de la profundidad, cosas que en sí mismas son ajenas a un lienzo plano, o a un papel o una tabla. El pintor puede evocar vívidamente la imagen de una carretera que desaparece y que se muestra amplia en un primer plano, para luego volverse más y más estrecha hasta que parece desvanecerse en algún punto oculto distante. Ninguna persona física caminará sin embargo por ella. Una hormiga que repte por ese lienzo podría atravesar muy rápido esa superficie plana, y podría ser muy inconsciente de esa tentadora vía y de cualquier montaña o campo de los que hay ahí representados. Ahora bien, en el estado de sueño a veces os volvéis de repente conscientes de una perspectiva más amplia. Esta perspectiva no puede funcionar en vuestro nivel usual de consciencia, así como tampoco la perspectiva del artista funcionará para la de la hormiga, aunque podríais aprender mucho de la consciencia de la hormiga. Pon que ahora, al decir esto, sonreí. Vuestra consciencia de vigilia trata específicamente con ciertos tipos de distinciones. Estas ayudan a formar la mismísima estructura de la existencia física, acentúan y enmarcan vuestras vidas. Dicho de forma muy sencilla, necesitáis experimentar cierto tipo de realidad, así que colocáis fronteras en torno a los sucesos, bordes que os permitan concentraros en ellos. Cuando un pintor pinta un cuadro, utiliza el discernimiento para distinguir las cosas. Él o ella elige una área donde concentrarse. Todo encaja dentro del cuadro, y así, en vuestras vidas físicas, hacéis lo mismo. El pintor sabe que se pueden hacer muchos cuadros, y tiene en mente los ya realizados, así como los que están en las etapas de preparación. Igualmente la psique vive sobre la marcha, esté o no viva, y trata con una perspectiva más amplia, de la cual emerge vuestra perspectiva normal. Suelo hablar de vosotros y de la psique como si fueran cosas separadas, pero por supuesto no es así. Sois esa parte de la psique que actualmente admitís. Mucha gente dice, quiero conocerme a mí mismo, o bien quiero encontrarme a mí mismo, cuando la verdad es que pocos desean realmente emplear tiempo o esfuerzo para ello. Sin embargo, se puede empezar por una cosa. Probad a familiarizaros mejor con ese yo o ser que sois ahora. Dejad de deciros a vosotros mismos que no os conocéis a vosotros mismos. Es poco útil tratar de descubrir otros niveles de vuestra propia realidad
si exigís que las leyes de la vida física se apliquen a vuestra experiencia más amplia. De ese modo, siempre andaréis en una disyuntiva, y ningún hecho encajará. Sin embargo, no podéis exigir que las leyes de vuestra existencia más vasta, tal como las descubrís, desbanquen a las condiciones físicas de la vida que conocéis, pues entonces tampoco sería pertinente ningún hecho. ¿Tenéis la esperanza de poder vivir para siempre en el mismo cuerpo físico? ¿O pensáis que podéis levitar a voluntad con vuestro cuerpo? Sí, ciertamente podéis levitar, pero no con vuestro cuerpo físico, hablando en los términos operativos de la práctica. Aceptasteis un cuerpo, y ese cuerpo morirá. Tiene limitaciones, pero también sirven para subrayar ciertos tipos de experiencia. El cuerpo en el que nuestro amigo Joseph vio a sus parientes, en el sueño antes mencionado, no era operativamente físico. Sin embargo, era muy real, y en otro nivel de realidad era operativo, y estaba adaptado a su entorno. Ahora bien, de muchas maneras, simplemente sucede que vuestra atención tiene un alcance reducido. La verdad de los hechos es que existís simultáneamente en esta vida y fuera de ella. Estáis entre vidas y en la vida al mismo tiempo. Las dimensiones más profundas de la realidad son tales que vuestros pensamientos y acciones no solo afectan a la vida que conocéis, sino que alcanzan también a todas esas otras existencias simultáneas. Lo que ahora pensáis es captado inconscientemente por cierto yo hipotético del siglo XIV. La psique tiene los extremos abiertos. Ningún sistema es cerrado, y los sistemas psicológicos menos que ningún otro. Vuestra vida es una experiencia de sueño para otras partes de vuestra realidad más amplia, que se enfocan en otro lado. Sus experiencias forman también parte de vuestra herencia del sueño. Podéis preguntar cómo de reales son esas otras existencias, pero si lo hacéis, debéis plantear bien los términos. La existencia tiene una versión física. En ese marco nacéis y morís, y dentro de una secuencia que es evidente. La muerte es una realidad física, aunque solo es real en términos físicos. Si aceptáis esos términos como el único criterio para la realidad, entonces ciertamente parece que la muerte es el final de vuestra consciencia. Sin embargo, si aprendéis a conoceros mejor a vosotros mismos en la vida diaria, para volveros más plenamente conscientes incluso de vuestra vida terrenal, entonces, ciertamente recibiréis otra información que os dará pistas de una realidad más profunda, más comprensiva, en la cual descansa la existencia física. Os encontraréis a vosotros mismos teniendo unas experiencias que no encajan con los hechos admitidos. Estas pueden terminar componiendo un conjunto alternativo de hechos que apunta hacia un tipo diferente de realidad y que proporciona evidencias sobre una existencia interna que tiene precedencia, que es prioritaria, con respecto a los supuestos físicos. Sin embargo, se necesita cierto tipo de prudencia y de comprensión. Básicamente, la realidad interna es la fuente creativa de la realidad física. Pero hasta cierto punto las reglas físicas permanecen también intactas, en su nivel. Podéis aprender a enriquecer enormemente vuestra propia experiencia. Teóricamente podéis incluso volveros conscientes de otras existencias. Hasta cierto punto. Podéis viajar en estado de sueño, a niveles de realidad separados del vuestro. Podéis aprender a usar y a experimentar el tiempo de maneras diferentes. Podéis obtener conocimiento de otras partes de vuestro propio ser y aprovecharos de los recursos de la psique. Podéis mejorar el mundo en el que vivís y la calidad de la vida. Pero mientras que sois físicos, seguiréis experimentando el nacimiento y la muerte, el alba y el atardecer, y la intimidad de los instantes, pues esta es la experiencia elegida por vosotros. Incluso dentro de ese contexto, hay, sin embargo, sorpresas y encantos que os esperan si tan solo aprendéis a expandir vuestro discernimiento, explorando no solo el estado de sueño, sino vuestra realidad de vigilia de forma más intrépida. Vuestra psique que sueña está despierta. Muchos de vosotros hacéis que vuestra consciencia normal de vigilia se vuelva borrosa, inactiva, relativamente hablando, de modo que solo sois medio conscientes de la vida que tenéis. Vosotros sois la expresión viviente de vuestra psique, su manifestación humana, pero os soléis permitir convertiros en ciegos ante los radiantes aspectos de vuestra propia existencia. En el sueño de Joseph,
Las características de su hermano tenían un aire oriental. Joseph sabía que su hermano estaba ahí como él mismo, y también como un oriental. Alguien desconocido ahora para Joseph. Si Joseph hubiera visto a dos personas, una su hermano y la otra un oriental, no habría reconocido al extraño. Así que en el sueño, dominó la apariencia conocida de su hermano, mientras que la afiliación oriental fue meramente sugerida. En vuestras propias vidas, ¿usáis ese tipo de taquigrafía psíquica o utilizáis símbolos con los que tratáis de explicar las dimensiones más amplias de una realidad en los términos de la que ya conocéis? Insisto, las dimensiones de la psique tendrán que ser experimentadas, en el grado que sea. No pueden ser simplemente definidas. En el siguiente capítulo, pues, sugeriré algunos ejercicios que os permitan tener una experiencia directa de las partes de vuestra propia realidad que puede que hasta ahora se os hayan escapado.